A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra lo hagamos en el nombre de Yeshua, a quien conocemos como Cristo Jesús, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso vamos a decir en forma de oración y te invitamos a orar: gracias, Padre Celestial, por este día. Padre Celestial, por este Te día. damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador. Jesús, por haber dado la vida por nosotros. Por haber dado la vida por nosotros. Por habernos enviado. Por habernos enviado. Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Al Ruach HaKodesh. Al Ruach HaKodesh. Gracias, Espíritu Gracias, Santo. Espíritu Santo. Por habernos sellado para vida por eterna. habernos sellado para vida Y eterna. guiarnos a toda verdad. Guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre. En tu poderoso compartimos nombre, tu palabra. Compartimos tu palabra. Amén. Amén. Queridos hermanos, Juan 14, 26 dice que el Espíritu nos recordará todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Amén. Con esta consigna, queridos hermanos, que nos dice: ¿qué le pidió Jabes en oración al Dios de Israel? ¿Le cumplió o no le cumplió? La respuesta la encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10, y dice la palabra del Señor: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, ¿qué dijo? Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y el Señor le otorgó lo que le pidió. Es Amén. Palabra del Señor. Amén. Y le damos la gloria a su bendita Gloria a Dios. palabra. Gracias, Señor. Amén. Queridos hermanos, a partir de este momento vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza y que sea, por supuesto, de muchas bendiciones para todos vosotros. Amén. Amén. Vamos al desarrollo. Ahí tenemos todo el panorama preparado. Esta enseñanza está titulada, pongan así, El Invoco. Así, El Invoco está titulado. ¿Por qué? Porque vamos a saber el significado de la palabra invoco. El invoco, pero van a poner ejemplo número 1, ¿sí? Ahora, ¿por qué ejemplo número 1? Porque tiene un trasfondo demasiado grande, espiritual, este versículo. Este versículo no se lo puede tomar a la ligera para predicar. Eso es lo que me marcaba el Señor mientras estaba trabajando en este texto bíblico. ¿Por qué? Porque ¿cuántos ítems estamos viendo acá? Estamos viendo 4. O sea, estamos viendo 4 de lo que Él pidió, pero hay más. ¿Por qué? Porque empezamos que Jabes invocó a Israel, al Dios de Israel. Número 1. Pero también estamos observando que lo que Él dice, si me dieras bendición. Si me dieras bendición. Número 2, y ensanchas mi territorio. Número 3, y tu mano estuviera conmigo. Número 4, y me libraras del mal para que no me dañe. Número 4. Y vemos que el Señor le otorgó lo que le pidió. Entonces, queridos hermanos, vamos en como ejemplo número 1, vamos a trabajar en lo que Él dijo que es bendición. Pero, ¿qué tenemos que saber? Vamos a saber 3 cosas en este día. Vamos a saber qué significa invocó, ¿sí? Quiero que vaya a Jeremías capítulo 33. La palabra invocó, tomen nota, viene del hebreo. ¿Por qué? Porque estamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Crónicas. La palabra invocó del hebreo se pronuncia como kará. O sea, ustedes escriban la que, la A, la R y la A, kará. ¿Sí? ¿Y cómo se pronuncia? Así, con pareciera que tuviera un acento en la A, como es kará, porque hay que ver cómo lo pronuncian, pero así, nosotros lo pronunciamos. A nosotros
no vamos a andar preocupados por cará, diciendo cará, sino que para nosotros es invocar, invoco cará. ¿Qué significa? Quiero que diga, clamar, llamar, proclamar, rogar en fe y oración. En fe y oración. Entonces, ¿qué hizo Jabes? Jabes hizo cará, ¿qué hizo cará? ¿Qué hizo? Clamar, llamar, proclamar, rogar con fe en oración. ¿Y qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, ¿hasta dónde nos quedamos? Vuelva a leerlo. Clama a mí y yo te responderé. Hasta ahí. Entonces, ¿la respuesta qué es? ¿Tuvo una respuesta Jabes? Diga, sí la tuvo. Sí la tuvo. Ahora, ¿qué significa la palabra? ¿Qué significa este nombre Jabes? Tenemos que saber qué significa este nombre Jabes. ¿Y por qué no es muy mencionado? Yo escudriñé por toda la Sagrada Escritura y no se encuentra más rasgos de él. No se habla de Jabes. Es más, la Biblia no nos dice. La Biblia no nos dice a qué se dedicaba. No nos dice quién eran sus padres. No nos dicen quién eran sus padres. No nos dice dónde se congregaba. No nos dice dónde se congregaba. No nos dice cuántos años tenía. No nos dice cuántos años tenía. No nos dice cuándo murió. No nos dicen cuándo murió. Lo único que nos dice. Que él clamó. Y que Dios le concedió. Entonces, ¿cómo es esto? Claro, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que una persona en la Biblia como Jabes figura y no hay rasgos? Después de esto va a salir el libro apócrifo de Jabes. ¿Por qué? Porque solamente tiene 2 textos. Esto nos recuerda a Enoc. De Génesis 5, 25. Bueno, 24, 25. ¿Qué pasa con Enoc? Solamente figuran 2, 3 textos, versículos nada más, y no se habla más nada de Enoc. Pero dice, caminó Enoc con Dios y se lo llevó Dios, dice. Se lo arrebató. Y no dice, ahí sí dice cuánto año tenía todo, pero de acá no dice más nada. Solamente, ahora vamos a leer el versículo 9 y 10. Pero, ¿cuál es el trasfondo que tiene? El trasfondo va más allá de lo que podamos pensar o entender. Porque Jabes tiene una relación directa con Yeshua. ¿Cómo una relación directa con Yeshua? Claro, porque hay que saber la cronología de qué viene hablando los primeros capítulos de Crónica hasta que llega al capítulo 4. Y resulta que viene hablando de la genealogía de las 12 tribus de Israel. Entonces la pregunta es, ¿de qué tribu era Jabes? Ahí está. Entonces yo le pregunto a la gente, ¿dónde nació Yeshua, Jesús? Entonces, para saber dónde nació Yeshua, Jesús, hay que leer el versículo 1 de Primera de Crónica. Vamos a leer el versículo 1. ¿Por qué? Porque en Primera de Crónica, ¿dónde estaba la respuesta? En el versículo 10. ¿Verdad? Pero antes que lea lo que dice el versículo 1. Ahora le digo qué significa el nombre Jabes. De 4, ¿verdad, sí, pastor? 4:1. Los hijos de Judá, Fares, Asrón, Carmi, Urt y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, engendró. Ahí no me ponga pausa, mire. Cuando uno lee Mateo 1, se ve la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y empieza toda la genealogía hasta que llega al Mesías. Acá está por decirte una ramificación de la genealogía de quién. De todos los hijos de la tribu de Judá. De todos los hijos. Y de repente, ¿quién entra en escena? En el versículo 9 y 10. Jabes. Pero resulta que todos vienen diciendo, si ustedes prestan atención, vienen diciendo hijo de, este engendró este engendró, pero en ningún momento dice quién engendró a Jabes. Entonces, ¿quién es Jabes para que no figure en la Biblia? Entonces, el Espíritu, el Señor ya sabía. Que alguien iba a escudriñar esto. Ahí está, porque Él sabe todo. Él sabía que en algún momento alguien va a leer ese texto y decía, mira, para, porque
porque esta persona es diferente a todos los de la tribu de Judá. ¿Por qué es diferente a todo Judá? Hasta ese punto es diferente a todo Judá. Claro, porque Jabes, el que lee la Biblia, solamente van a encontrar en el nombre Jabes otro nombre que está en el libro de Jueces, pero no tiene nada que ver con este Jabes. Después van a encontrar en Reyes, en Primera de Reyes, van a encontrar la historia del rey Saúl y la lucha que hubo también, las idas y vueltas con David, pero también van a encontrar una ciudad llamada Jabes que está en Samaria, pero no tiene nada que ver con este Jabes. Esos son los únicos 3 Jabes que figuran en la Biblia. Pero este Jabes es diferente a este Jabes de Jueces, y como es diferente a esta ciudad llamada Jabes, que está en Samaria. Que esto estaría, esa ciudad de Jabes está a la zona, creo que oeste del Jordán, por ahí se encuentra. Pero ahora, ¿qué estamos viendo acá? Que es de la tribu de Judá. Y la pregunta es la siguiente, según la Biblia, Mateo 2. ¿Dónde nace Yeshua? Belén. Belén de Judá. Belén de Judá. Por lo tanto, vemos que hay un linaje, ¿verdad? Uh-huh. Entonces vemos que hay un linaje. Pero para saber quién es exactamente Jabe y por qué el significado de este nombre, porque anoten así, manténgase en 1 de Crónicas 4, lo voy a leer el versículo 9. Jabes del hebreo se pronuncia como, alguien lo puede malinterpretar, no es Yahvé, es Yahvés, con acento en la E, Yahvés con B larga, Y-A-V-E-S, Yahvés, se pronuncia Jabes. ¿Y qué significa la palabra Jabes? Significa dolor, aflicción. Dolor, aflicción. Ahora, ¿por qué significa dolor y aflicción? Hay que leer el versículo 9, el contexto, que son los únicos 2 versículos que hablan de él. ¿Qué dice el versículo 9? Ahora sí léalo completo, 9 y 10. Ok. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Él invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Entonces, ¿cómo era Jabes? ¿Diferente a quién era? A los hermanos. Bien. Ahora, José en Génesis, José, ¿era diferente a sus hermanos? Sí. Era diferente a sus hermanos que lo vendieron como esclavo para Egipto, ¿verdad? Ahora, Yeshua Jesús, ¿era diferente a todos? Sí. Entonces vemos que hay una comunión ahí espiritual. Ahora, Jesús, ¿pasó dolor? Sí. ¿Fue afligido? Sí, amén. Muy bien. O sea que va de la mano. Y por eso el Señor en Lucas capítulo 16, lean en su casa, en Lucas capítulo 16, del versículo 19 al 31, nos pone un ejemplo el Señor de una parábola que no figura como parábola, sino que es literal. Porque no dice parábola del Señor sobre el rico y Lázaro, no dice así. Resulta que hay un rico y había un pobre. El Lázaro que tenía dolor y aflicción, que pasó muchas necesidades, que murió. De la misma forma el que festejaba y tenía grandes fiestas y banquetes también murió, pero alzó sus ojos en el infierno, y el otro es consolado en el seno de Abraham en un paraíso, ¿verdad? Entonces el que tenía dolores y aflicciones está consolado. El que le iba bastante bien, de repente no. Eso nos pone como ejemplo la Sagrada Escritura. Ahora, ¿qué significa esto? Que en la vida no se trata a dónde vamos a ir. Porque te va bien, sos un ricachón. Es peligroso. Es peligroso Ser ricachón. ser ricachón Y no saber a dónde vas a ir. y no saber dónde vas a ir. Pero el que está escuchando, Pero el que está escuchando, lea Lucas 16, lea Lucas 16, del 19 al 31. del 19 al 31. Y también el que está pasando Y necesidades. también el que está pasando Aflicciones. necesidades, aflicciones. Y dice, ¿dónde está Dios? Y dice, ¿dónde está Dios? Porque hay gente que está preocupada
pero que a pesar de ese dolor y esas necesidades que tiene, siguen creyendo. Y dice, ¿cómo va a seguir creyendo este? Y mira cómo vive. Y ya sabemos el destino final, que es bastante bueno. Ahora, ¿qué es lo que pidió? ¿Qué es lo que pide Jabes? Jabes pide, número 1, bendición. Entonces, ¿qué significa la palabra bendición? Eso es lo que tenemos que saber. Mientras tanto, vaya a Génesis capítulo 12 usted. La palabra bendición la vamos a encontrar como ejemplo en Génesis 12 para arrancar. Pero ¿qué significa la palabra bendición? Como está del hebreo, Primera de Crónicas 4:10 está en del hebreo, entonces la palabra, increíblemente acá se van a enterar mucho. ¿Usted alguna vez escuchó la canción esa que cantamos cuando empezamos, Libre soy? ¿Me hiciste libre? Sí. Bueno, ¿qué grupo musical la canta? Y si le preguntamos a la mayoría, todos van a decir, diga, Barak. Barak. Bueno, la palabra bendición, si quieren buscarlos en sus libros o en el mismo Google, del hebreo significa Barak. Barak significa. Por lo tanto, Jabes estaba diciéndole al Señor en Primera de Crónicas 4:10, si me dieras Barak, así en ese término hebreo, quiero Barak. Y de repente el Señor le pone una canción, libre soy, Barak. No es así, ¿verdad? Pero Barak, ¿qué significa Barak? Significa bendecir, alabar, por eso el conjunto hace alabanzas, conceder favor, prosperar. Significa también prosperar. Entonces, Jabes estaba pidiendo prosperidad. Estaba pidiendo prosperidad. O sea, lo cual significa que no es malo pedir ser próspero. Pedir ser próspero. Es más, en esta hora oramos. Padre, te pedimos Barak, ser prósperos. Ser prósperos. Amén. Gracias, Señor. Entonces Él nos concede el favor, porque Amén. Barak significa prosperar, conceder el favor de Dios, alabar y bendecir. Entonces uno de bendición también bendice y es de bendición. Ahora, para saber por qué pide de esta forma, y ya que la Biblia no nos explica nada, pero nada más, no dice más nada, y alguien que me manda un mensaje diciendo qué más encontró por ahí en la Biblia sobre Jabes, y no dice más nada. Y de repente alguien dice, sí, tengo el libro apócrifo de Jabes. Dice que, y empezamos con toda la María en coche, que puede llevar a confusiones a las personas. ¿Qué dice Génesis capítulo 12, versículo 2? ¿Por qué fue bendecido Jabes? Acá vamos a entender por qué fue bendecido. Pero lo más importante, todos van a entender por qué somos bendecidos. En este tiempo. Amén. ¿Están preparados para más? Amén. ¿Qué dice el versículo 2? Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora vaya a Gálatas 3 para poder entender. Ahora, ¿por qué, si yo estoy leyendo Génesis 12:2, sirve para mí esta palabra? ¿Por qué aquellas personas que me maldigan van a ser malditas? ¿Por qué? ¿Y por qué yo soy de bendición? ¿Cómo es que yo soy una persona de bendición? ¿Y cómo yo puedo pensar que en mí pueden ser benditas muchas personas? Digo, pastor, está predicando. Sale por YouTube. Sale por WhatsApp. Por TikTok. Por Facebook. Es de bendiciones. Le damos la gloria. O sea, somos de bendiciones, sí. Amén. Aunque no queramos, somos de bendiciones. Amén. O sea, las naciones empezaron a ver las enseñanzas porque se viraliza a través de las redes sociales. Ahora, ¿cómo sé yo, y van a saber los hermanos que quizás no sepan mucho, por qué se cumplen en nosotros estas promesas? ¿Y por qué se cumplió en Jabes? Jabes lo sabía. Jabes lo sabía. Y aprovechó. Y así tenemos que aprovechar nosotros. Amén. Entonces, cuando uno va predicando, ¿qué va haciendo? Declarando. Tomando la palabra. Tomando la palabra. ¿Se acuerdan de Lucas 4 que Pedro qué dijo?
Señor, Señor, tomo tu palabra, tomo tu palabra, basado en tu palabra, basado en tu palabra, tiro la red. tiro la Porque red. la verdad que no hemos pescado nada. Porque la verdad no hemos pescado nada. Pero tomo tu palabra. Pero tomo tu palabra. ¿Y qué pasó después? Y se llenó la red. Era tan abundante. Amén. Entonces, Se rompía. hay que tomar, Hay que tomar lo que se está escuchando. lo que se está escuchando. Porque es palabra de Porque Dios. es palabra de Amén. Dios. Ahora, Amén. ¿está en Gálatas capítulo 3? Sí. Bien, versículos 6 y 7 y después el 29. ¿Qué dice el versículo 6 y 7? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que tienen fe. ¿Usted tiene fe? Amén. Bueno, usted es hijo de Abraham en la fe. Amén. ¿Y luego qué dice? Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva de Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Amén. O sea que las promesas estas yo las tengo. Amén. Sí, yo también digo. Yo también. Y el que crea, Y el que crea, por supuesto, que tenga fe. el que tenga fe. Y ahora lo termina de redondear el apóstol Pablo con su sabiduría en el versículo 29 que le ha dado el Señor. ¿Qué dice el versículo 29? Del mismo capítulo de Gálatas 3. Dice así. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Otra vez le damos la gloria al Señor. ¿Cómo no le vamos a dar la gloria? Porque esto nos abre un panorama demasiado grande para aquellas personas que están dudando en muchas áreas. Somos personas bendecidas. Amén. ¿Qué leyó la hermana al principio? Y le dije que iba a haber muchas confirmaciones. Amén. Habló de bendiciones, que luego lo Amén. vamos a volver a leer. Amén. Pero, ¿qué significa todo esto? Que somos personas benditas. Amén. Entonces, Gloria a el Dios. enemigo nos quiere hacer creer El enemigo nos quiere hacer creer que no es así. que no es así, Pero somos bendecidos. pero Bendecidos. somos bendecidos. Amén. Somos sal en la tierra que pisamos. Amén. Amén. Por eso es que el apóstol Juan, en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice, yo deseo Yo deseo que sean bendecidos en todas las que cosas. sean bendecidos en todas las Que cosas. tengan buena Que salud. tengan buena Y salud. prospere su y alma prospere escuchando la su palabra alma. del Señor. Amén. Palabra del Señor. Bien. Amén. Ahora, vamos a Deuteronomio 28 para ver esta primera, ir redondeando la primera parte. Y ya el martes vamos a seguir con la otra parte que se va a poner bastante interesante. ¿Qué nos dice el versículo 1 y 2? En realidad es hasta el versículo 14, completo de Deuteronomio 28. Pero ¿qué dice el versículo 1 y 2 de Deuteronomio capítulo 28? Empieza diciendo, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Dios, a quien conocen y tienen escrito como Jehová, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, en la misma promesa hecha a Abraham. O sea, Abraham salpicó a Isaac, Isaac salpicó a Jacob, y Jacob a toda su descendencia de las tribus. Y en el versículo 2, ¿qué dice? Y vendrán sobre ti todas estas Ay, bendiciones. nomás, ¿qué van a venir? Todas las bendiciones. van a venir? Amén. Todas las bendiciones. Amén. ¿Quieren recibir las bendiciones? Amén. Y la gente sí. Pero ¿cuál es el requisito? O escucharlo. Amén. Dice, pero en los últimos tiempos, pero en los últimos tiempos, Pero en los últimos tiempos, dice la palabra, dice la palabra, que habrá comezón de oír. que habrá comezón de oír. Por lo tanto, ¿qué es? Peligroso. Sí. Porque si oyeres atentamente mi voz. Entonces, toda persona que escucha la voz, escucha una prédica, no está perdiendo el tiempo. Amén. Encima es medicina para el cuerpo, Amén. dice en Proverbios 4, versículo 21 al 22. Es medicina para el cuerpo. O sea, mire, tiene muchos beneficios, por eso es viva y por eso es eficaz. Las personas que están enfermas, yo, ¿qué es lo primero que le pongo a hacer como un médico pastor? ¿Qué es lo que le puse a hacer a usted? Que lea Juan. Lea mucho la Biblia. Lean el Evangelio de Juan completo. Sí. Cuando lo termine de leer, ya vas a estar sana en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. El que lo hace se sana. Amén. El que tuvo pereza y fiaca le ganó. Entonces, tenemos que usar las armas espirituales. Ahora dice, léalo completo ahora. Te bendeciré. Y vendrán, dice. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de tu Dios. Y dice encima, te alcanzarán. Te alcanzarán. Está hablando de que te va a alcanzar esas bendiciones. Amén. Vamos a declarar, versículo Amén. 3,
Dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Amén. 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 Bendito el fruto de tu vientre, el fruto Amén. de tu tierra. Amén. El Amén. fruto de tus bestias, o sea, todo lo que está relacionado Amén. con la finanza. Amén. Amén. Bendito serás en tu canasta, en tu Amén. harta de amasar. Amén. Amén. Bendito serás, tomen esta palabra y digan amén. Bendito serás en tu entrada y bendito vas a Amén. ser en la Amén. salida. Sí, Amén. Señor, gracias. Dios, nuestro Señor y Salvador, derrotará a tus enemigos que se Amén. levantan contra ti. Amén. Ahí se cumple en Amén. Génesis 12:2. Por un camino saldrán contra ti. Señor, me están sitiando, vienen muchos enemigos, pero por 7 Amén. huirán de delante de Amén. ti. Huirán, Gloria a Dios. Gloria a Dios. huirán. Gracias, Pero no es moción esto. Esto es verdad. Amén. En el ámbito espiritual es verdad. Que si están tramando hacerte daño a tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos. Están tramando y vos no lo sabés. Pero viene, ya está en camino ese mal, como le pasó a Job, ya está en camino para ser destruido tu ministerio y tu finanza, tu programa radial, por muchas áreas, con enfermedades, con ataques financieros, con desgracias, con muchas cosas. Pero huirán Amén. por 7 caminos. Amén. Porque Sí, si Dios Señor. está con nosotros, ¿quién Sí, contra Señor, nosotros, verdad? Gracias, Amén. Padre. Entonces, Gloria a Dios. ahora, todas estas promesas te están hechas de parte de Dios. ¿Para quién? Para nosotros. Entonces, Yahweh también te enviará su bendición sobre tu granero, amén. Y sobre Amén. todo aquello en lo que tú pusieras tus manos, amén. O sea, nuestras Amén. manos son bendecidas Amén. en todo lo que hacemos. Amén. Y te bendecirá en la tierra en donde Dios te ponga. O sea, ¿dónde estamos? ¿Dónde vivimos? En la tierra. Entonces, sí, pero ¿qué barrio? Somos sal en la Amén. tierra que Eso que pisamos. pisamos. ¿Y qué va a hacer Amén. el Señor? Él te va a confirmar por pueblo santo, amén. Amén. ¿Qué más hace el Señor? Como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos que Yahweh tu Dios y anduvieres en su camino. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, andamos en el camino del Amén. Señor. Amén. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Yahweh es invocado sobre ti y te temerán sobre ti. Y ese nombre, sobre todo nombre, ahora es Yeshua. Amén. Amén. Es el Salvador. Amén. Ahora todos hablan de Yeshua, que antes lo estaba escondido. Satanás quiso esconder ese nombre, pero no hay nada escondido, dice Marcos 4:22, que no haya de salir a la Amén. luz. Amén. Entonces salió a la luz el nombre que es sobre todo Que es nombre. sobre todo Por eso nombre. nuestro ministerio se llama Somos de Yeshua, el Salvador. Amén. ¿Y qué es lo que hay? Hay poder Amén. en lo original del parte de nuestro Señor y Salvador. ¿Qué más hará el Señor? Te abrirá el Señor su buen tesoro. Amén. Amén. El cielo, dice. O sea, los tesoros celestiales, para enviar la lluvia a la tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tu mano. Amén. Y Amén. prosperará, Amén. oh, esta palabra, hermano, y prosperarás a muchas naciones Amén. y no pedirás prestado a nadie, porque el Señor te pondrá por cabeza y no Amén. por cola, por Amén. prestamista y Amén. no por deudor. Amén. Necesitamos tomar y necesitamos esta palabra, Padre Amén. Celestial. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer todo lo que Él nos dice. Amén. Y te damos gracias, Señor, Sí, y a aquellos que gracias, declararon Padre. en bendición que reciban estas palabras. Amén. Más adelante sigue hablando de lo contrario que puede pasar si nosotros no obedecemos. Pero nosotros queremos obedecer. Amén. Declaramos esa obediencia. Amén. Para ir terminando, el Salmo capítulo 37, para los que se están sumando, hoy la base creo que estaba Sí. en Primera de Crónicas capítulo 4, versículo 10. ¿Qué nos dijo ahí la base? ¿Qué le pidió? Esa es la consigna, ¿sí? Sí. Sí, dígala la consigna. ¿Qué le pidió Jabes en oración a Dios de Israel? Le cumplió el Señor. Y le cumplió. Claro que le Amén. cumplió. Amén. Y le cumplió, número 1, bendiciones le pidió. ¿Y qué dice el Salmo 37, 22? Vamos al Salmo capítulo 37, versículo 22. Dice, porque, empieza diciendo, Ahí voy. 22. sí, versículo 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Dice que vaya a Apocalipsis capítulo 21. Dice, los benditos de él heredarán la tierra. ¿Quiénes heredarán solamente? Los benditos. Los benditos. ¿Usted es bendita? Amén. ¿Usted es bendita? Amén. Amén. Entonces, ¿qué vamos a heredar? La tierra. Amén. Y los malditos de él serán destruidos. ¿Vieron? Bendeciré a los que te bendigan, maldito a los que te maldigan. Entonces, ¿quiénes son los que no heredan la tierra? Diga, los que maldicen a los hijos de Dios. Los que maldicen a los hijos de O sea, Dios. hay de aquello, yo le doy un consejo, ¿no? Miren que yo ya tengo bastante,
ya camino en el anticristo. No le aconsejo a nadie que maldiga a un hijo de Dios. Porque apenas tené cuidado con lo que decís acerca de los hijos de Dios. Porque se te viene la lluvia negra. ¿Vieron que manda lluvia? Bueno, hay lluvias con rayos y truenos y centellas como cayó en Sodoma y Gomorra. Sí. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, aquellos que van a heredar la tierra es espiritual. Porque los judíos pensaban, está hablando de la tierra prometida. Sí, eso ya la heredaron. La heredaron e incluso no la cuidaron. La heredaron y no la cuidaron. Pero acá va más allá, la Biblia va más allá. Es espiritual. ¿Qué dice el versículo que lo confirma? Capítulo 21, versículo 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Tierra qué? Nueva. ¿Qué significa si es tierra nueva? Que la otra ya Que fue destruida. fue destruida. O sea, el cielo y la tierra pasarán, Mateo 24, 35, y él no pasará, y los que guardan su palabra no pasará. ¿Y dónde van a estar? Estos benditos heredarán la tierra nueva y cielo nuevo. Amén. Y el versículo 4, ¿por qué dice? ¿Qué no va? O sea, ¿qué significaba el nombre Jabes? Dolor. ¿Y qué más? Sufrimiento. ¿Y qué dice el versículo 4? Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto. Parece que Jabes está ahí. Amén. Ahora, diga, Jabes no tiene la culpa. No tiene la culpa del nombre que le puso la madre. Del nombre que le puso la madre. Muchas personas le ponen un nombre y no se dan cuenta que a veces lo están maldiciendo. Por ejemplo, a mí me pusieron por nombre Ramón y investigué y Ramón significa el protector. Y luego me llega un sobrenombre que es Ángel. Y investigué qué significa ángel, significa vocero de Dios. Amén. Parece que estoy predicando. Amén. ¿Entiende? Por eso, si ustedes observan Apocalipsis 1, 2 y 3, ¿a quién le habla? Al ángel de la iglesia. A las 7 iglesias, y resulta que los pastores se llaman ángel. ¿Pero por qué se llaman ángel? Diga, está hablando de los voceros de Dios. Está hablando de los voceros de Dios. Claro, porque capaz que se llamaba, no sé, Felipe, o dígame en cualquier nombre, pero él le llama ángel por lo que indica. Ahora, ¿a dónde se van a ir? Dice los malditos. Ya volvemos un capítulo antes, capítulo 20, y leemos el versículo 14 y 15. Acá es el millennium. Acá es el milenio de la batalla final. Acá es donde Satanás es encarcelado por 1000 años en los primeros versículos. Acá que luego es libre. Acá luego Satanás forma un ejército gigante para sitiar la ciudad santa. Viene el Señor, lo destruye y los manda al lago de fuego donde ya estaba el falso profeta y la bestia que fueron destruidos en el capítulo anterior, que es el 19. Es todo un lío esto, por eso voy rápido. Y luego viene el juicio, desde el versículo del contexto del 12 en adelante, es el juicio a quienes, a los malditos, a los que no estaban inscritos en el libro, sino que estaban en los libros. Los que están inscritos, diga, los que están inscritos en el libro, los que están escritos en el no libro, van al juicio. No van al diga, juicio. mucha gente se equivoca por una mala enseñanza. Por una mala enseñanza. Creen que van a ir a juicio. Que van a ir a juicio. Y no vamos a ir a un juicio. Y no vamos a ir a un juicio. Solamente van a un juicio. Solamente van a un juicio. Los que hicieron mal las cosas. Los que hicieron mal las cosas. Es decir, son cristianos. Pero se portaron mal. Van a un juicio. Van a un juicio. Pero, ¿quién pagó por nosotros? Yeshua. Entonces nos libra de la ira venidera. Eso está en primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Entonces, no vamos al juicio. Y eso lo explica el mismo capítulo 20, versículos 7, 8 y 9 de la primera resurrección, que no tienen parte en el juicio. Por eso el versículo 14 y 15 dice así. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, ¿por qué dice en el libro? Lea el versículo 12 que lo explica, en el mismo capítulo 20. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los, dice plural. Y otro libro fue abierto, que es el cual es el libro singular de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Pausa.
no fueron juzgados los que estaban en En el el libro. libro, no. Diremos la gloria Amén. al Señor. Amén. Fueron juzgados los que están inscritos En los. en los libros. Amén. Nosotros no estamos en los libros, estamos en el libro. Amén. Por eso el Salmo 37, 22, porque los benditos heredarán la tierra, es la tierra nueva. Amén. Pero los malditos serán destruidos. ¿En dónde? En el lago de fuego, que es la segunda muerte. Ahí fue Satanás, ahí fue el falso profeta, ahí fue la bestia, que representa una nación, un poderío mundial. Pero nosotros, con el Señor. Amén. Gracias, Padre Celestial. Amén. Bendito y alabado sea por siempre. Para ir terminando, vamos a Isaías capítulo 65, en este enfoque de Jabes, que lo primero que pidió es bendición. Y acá vamos desmenuzando la importancia de lo que es bendición, todo lo que significa la bendición para cada uno de todos los que estamos en el camino de nuestro Señor. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 65, versículos 23, 24. Arranco yo mientras se suma la hermana. Amén. Dice, no trabajarán en vano quienes, ni darán a luz para maldición. ¿Por qué? Dice, porque son linaje, ya está ahí, querida, Sí, porque son linajes de los benditos de Yahweh. de Yahweh. O sea, porque son linaje de los benditos. ¿De quién? De los benditos. de los benditos. De los benditos. ¿Qué somos? Benditos. Benditos. ¿Qué era Jabes? Bendito. Bendito. ¿Por qué era bendito? Porque era de la tribu de Judá. Amén. ¿Por qué era Amén. bendito? Porque el Señor nació en la tribu de Judá. Amén. ¿Por qué somos benditos? Porque creemos Amén. en el Señor que viene Amén. de la tribu de Judá. Como Amén. Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos benditos. El enemigo te quiere hacer creer que no sos bendito. Y no tan solo sos bendito, sino que tu descendencia es bendita. Amén. Nuestra descendencia es bendita. Amén. Mis hijos son benditos. Amén. Mis nietos son benditos. Amén. Ustedes, mis hijos espirituales, que les hablo del Señor, son benditos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y los que nos maldigan en cualquier rango a nosotros son malditos. Pues yo siempre le digo al que quiere ser un enemigo mío, por favor, salite de ahí. Salite de ahí. Y si les contara las cosas que les pasó, porque yo sé, y ustedes muchos saben. Y no es que uno, no, es verdad. Amén. Y ahí te das cuenta que sos elegido de Dios. Cuando sos un elegido de Dios, Gloria a Dios. que no te vayan a querer tocar. Porque hay de aquel que se mete uno de mis pequeños, dice, Amén. en Marcos 9, dice, más les vale que se pongan una soga de cuello, una soga con una piedra de molino en el cuello y que se arrojen al mar, dice, a que se metan con este pequeño. Está hablando de los que llevan la palabra. Amén. En el versículo 24 dice, y antes que clamen, Y antes que clamen responderé, yo mientras aún hablan, yo habré oído. ¿por qué dice eso? Yo habré oído. Esto nos lleva a Jeremías capítulo 29, versículo 11 y 13. Lo voy a decir yo, pero usted para ir terminando por el horario, vaya a Mateo 25. En Jeremías capítulo 29, del 11 al 13, porque dice, yo oiré cuando estén clamando. ¿Y qué hizo? Clamó Jabes a Dios y Dios le escuchó Amén. y le concedió Amén. todo, sin tanta explicación. Es como diciendo que en este día el Señor te dice, ¿de qué te preocupas tanto de querer tener tanta historia de Jabes? Si yo no dejé tanta historia de Jabes, es porque el tipo tenía fe, punto. Amén. Por fe andamos, no Por por fe vista. andamos, no Entonces, por vista. Es fe, es Amén. individual. Son textos que aparecen de repente ahí y que son sobrenaturales. Que son sobrenaturales. Porque Dios es sobrenatural, por eso Amén. caminó en el Amén. agua, por eso hizo los milagros que Amén. hizo. Dice, a nosotros nos lleva a esos niveles espirituales que por supuesto otros no van a entender, si están locos, hablan cada tema, pero lo importante es que vos lo entiendas, porque la salvación ¿para quién es? Es individual, y Es claro que individual. queremos que te salves vos también, pero va a depender de que cada creas y que te acerques, Amén. ¿verdad? Amén. Entonces, que Jeremías 29, en el versículo 29 dice, yo tengo planes, mis pensamientos para vos son de paz y no de mal, porque quiero darte lo que vos esperás recibir. Ahí nos damos cuenta que el Señor tenía planes buenos para Israel y también para nosotros en este tiempo. Amén. Y luego dice, entonces me invocarán y yo os oiré. Amén. Entonces todo aquel que clama, invoca al Señor, lo escucha. Pero ¿cuál es el requisito? En el versículo 13, ¿cuál es el Pero búsqueme de corazón. Amén. Amén. Búscame de corazón. Amén. Sí. Él quiere que le busquemos de corazón. Amén. ¿Y qué emana según Proverbios 4:23 del corazón? La vida. Entonces, ¿qué te está diciendo? Entrégame tu vida. Amén. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gracias, Señor. Entrégame tu vida. Gracias, Padre. Jesús entregó la vida en la muerte en la cruz y Dios le dio vida. Amén. Por eso cuando hacemos la oración,
para que aceptes al Señor si creyeras en tu corazón. Amén. Sí, Señor, Si gracias. creyeras en tu corazón Amén. que Dios levantó a su Hijo entre los muertos, tú tendrás vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios. Para terminar, Mateo capítulo 25, versículo 34 en adelante, la palabra de nuestro Señor, y ya vamos a ir preparándonos para orar también. Dice así: Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, entre signo de preguntas, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y entre signo de preguntas, ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. esta palabra es delicada. Quiero que vaya a Mateo 10 donde lo confirme. Yo acá le voy a decir algo que va a ser muy fuerte para muchas personas, pero hay un respaldo bíblico que lo vamos a leer a continuación. Hay muchas personas que hacen mal las cosas. He tenido personas en la congregación que por una falta de conocimiento se manejaron mal. ¿En qué forma? Tomaron este texto, no voy a decir fuera de contexto, sino fuera de revelación bíblica. Porque el Señor está hablando de Él. Y hay personas, porque yo le pregunto si Él nos sanó, le hago una pregunta: ¿Jesús alguna vez se enfermó? Pues le vamos a preguntar a nuestro querido Mauro. ¿Está por ahí, querido Mauro? Querido Mauro, le hago una pregunta: ¿Jesús alguna vez se enfermó? ¿Sí? Dice que sí. No. Usted dice que no, no importa. Ah. Pues ya tenemos un sí o un no. La gente dice sí, no. ¿Cómo puede ser que el que sana al enfermo esté enfermo? ¿Tuvo hambre alguna vez? ¿Alguna vez ustedes escucharon que lo metieron preso? ¿Estaba preso? Y ahí empezamos a meditar sobre la Biblia. Entonces, ¿a quién hemos visto preso por la causa? A Pedro, a Pablo y a todos los que sirven hasta el día de hoy. Entonces las personas, me han tocado personas que me dijeron así: estacionaron, por supuesto, una 4x4 frente a la iglesia, pero no sembraban ni tampoco diezmaban. Y uno que se da cuenta y sabe de esas cosas, entra en un diálogo, y en ese diálogo me dicen así: escuchen esto, pastor, ¿saben cómo damos nosotros el diezmo? No, digo, ¿me pueden explicar? Sí, dígame. Nosotros cargamos en la camioneta mercadería, ropa, y nos vamos, dice, a las provincias, a Santiago, Catamarca y acá en Buenos Aires. Vamos por bajo los puentes, y aquel que tiene hambre, que tiene sed, y vamos a las cárceles también. Le digo yo. Bien. Y cuando fuiste a la cárcel, a ese que vos le alimentaste, lo visitaste, ¿le preguntaste si creía en el Señor? Sí. ¿Y qué te decían? ¿Aceptaron a Cristo? No, dice. O sea que cuando el Señor dice: estuve preso y no me visitaste, si no lo tenía Cristo, entonces no era Cristo. Ahora vamos por más. A esa persona que estaba bajo un puente le diste de comer. ¿Le hablaste del Señor? Sí. ¿Y qué te dijeron? No me venga a hablar del Señor. O sea, ¿estaba Cristo ahí? Digo, la respuesta es no. No. Entonces, ¿de quién estaba hablando acá el Señor? Porque Él dice que van a ir a salvación y van a ser benditos aquellos porque yo tuve hambre y me dieron de comer. Porque yo tuve sed y me dieron de beber. Diga, el apóstol Pablo dijo. El apóstol Pablo Gálatas dijo, 2:20. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. O sea que si le damos algo a Pablo, ¿a quién le estábamos dando? A Cristo. Ahora, ¿qué dice el versículo 42 de Mateo 10? Y acá lo confirma. Y a todos aquellos les doy un consejo. A todos aquellos que creen que por obra a personas que ni siquiera conocen al Señor, que claro que tienen hambre, que claro que están presos, que claro que quizás
todo lo que ustedes quieren imaginar, pero que no tienen a Cristo, es en vano lo que estás haciendo. Porque ¿de qué se trataba entonces lo que dijo Cristo para salvación en Mateo 25? Se trata de lo que dice Mateo 10:42. ¿Qué dice Mateo 10:42, queridos hermanos? Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo. ¿Qué cosa es? Discípulo. ¿Qué cosa es? Discípulo. ¿Qué cosa es? Discípulo. Siga leyendo. De cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, ¿quiénes son estos salvos acá? Aquellos que ayudan a los ministros. No se trata, miren, no está mal ayudar al que está sin comer, ayúdalo. No está mal darle agua al que no cree en Dios, ayúdalo, porque Romanos 12, versículo 19, 20, 21 dice, a tu enemigo dale de comer. O sea, por más que no tenga a Cristo, dale, pero no sos salvo por eso. Dice que pasarán a la salvación, dijo el Señor, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste, pasen al reino de Dios. Pero es para aquellos que ayudan a los ministros, porque son mis discípulos. La palabra pequeños indica predicadores del evangelio, pequeños del Señor. Por eso Pablo era el pequeño, que era el último. Entonces está hablando en enfoque que todos aquellos que ayuden a los ministros de Dios, que de repente van a estar siendo perseguidos, van a tener hambre, van a poder estar encarcelados, incluso van a estar enfermos. ¿O no estaba enfermo Pablo? Sí. ¿Y quién lo visitaba y quién lo cuidaba? Lucas. Por eso Lucas escribe el Evangelio según San Lucas, que era médico y discípulo del apóstol Pablo. Bueno, el que tenga oído para oír, Oiga. que oiga. Amén. Pero está Amén. muy clarito. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Asegúrate de esa persona que a quien estás ayudando, que Cristo está en esa persona. Porque después cría cuervos y te comerán los ojos. El mismo Judas le dio de comer el pan y lo traicionó. O sea, ¿y qué dijo? Uno de ustedes diablo. O sea que no era de Dios. Y acá viene el texto, para terminar, que en la mesa de entrada, Efesios capítulo 1. ¿Por qué Efesios capítulo 1? Porque venimos hablando de que esta persona llamada Jabes, que significa dolor y sufrimiento, que le pidió al Señor y le concedió, él pidió, oh, si me dieras bendición. ¿Y qué nos dice en el nuevo pacto para con nosotros el Señor en el versículo 3 de Efesios capítulo 1? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Amén, Señor, gloria. Amén, gloria a Bendito Dios. sea el Dios y Padre de Amén, nuestro Señor gracias, Jesucristo, Señor. que nos bendijo con toda bendición, Amén, con amén, todas, amén. no es alguna, todas. Amén. Son espirituales en los lugares celestiales. O sea, miren el poder que tenemos en el rango que no se ve, en el área celestial, que es la más importante. Porque en el área celestial es donde está la lucha espiritual. Porque la lucha es contra huestes en las áreas celestes, dice Efesios 6:12. Resistan al diablo poniéndose la armadura. Pero quédense tranquilos, ustedes ya han sido bien armados, han sido bendecidos con toda Amén, bendición. amén. Y le damos la gloria al Amén, Señor y amén. vamos a Gloria orar, a Dios. queridos hermanos. Vamos Amén. a orar. Padre Celestial, oramos ahí. Ustedes tranquilos. Acá estamos, Padre Celestial, en este momento compartiendo, como siempre, la palabra de nuestro Señor y Salvador. He compartido, Padre Celestial, este primer ejemplo, la bendición, titulada El Invoco, porque Jabes invocó al Dios de Israel. Por eso muchas veces decimos a ti, clamamos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, mi Señor y Salvador. Jabes sabía, conocía de las promesas que se le había hecho a Abraham. Y nosotros los cristianos tenemos que saber las promesas que tenemos a través de las Sagradas Escrituras. Y no importa por lo que estemos pasando. Hay personas que, como dice Mirta Legrand, como te ven, te tratan, no importa si estás pasando por un proceso y no estás bien financieramente y creen que le ha pasado mucho, me ha pasado a mí, que no tenés la cobertura espiritual, no tenés la cobertura espiritual o no estás bendecido porque no te ven
en la 4x4 o en las mejores vacaciones y tenés que estar sacándote fotos para poner en el estado para querer demostrar a la gente que estás bendecido. No, ya hemos sido bendecidos con toda bendición. Porque cuando en Lucas 16 vemos una persona enriquecida que tenía la más grande de las riquezas, le dijo, hoy te vas a morir, ¿para quién quedará todo lo que ganaste? No sirve de nada. Pero qué lindo es estar bien, ser próspero, porque la palabra bendición significa ser prosperado. Qué lindo sería ser prosperado, pero disfrutar de esa prosperidad. Que puedas estar tranquilo con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, que puedas compartir con esa tranquilidad espiritual, sabiendo que Dios se está protegiendo en el ámbito celestial, en el área celeste. Eso es maravilloso. No pensando, pero ¿cómo puede ser teniendo todo el dinero que tenga, no puedo ver a un médico para pagarle para que me sane? ¿O cómo puede ser que después de tanto dinero que he obtenido, no pueda mi hijo, mi nieto, pagarle para que se salve de esa enfermedad, de esa salud? Y ahí entra el razonamiento espiritual. Ahí entra el ítem de lo que estamos hablando. Ahí entra el poder entender los misterios celestiales. Por eso el Señor en la parte final me dio estas palabras, estos textos bíblicos que son muy importantes. Salmos 37, 1 Juan 5, Mateo 7, Santiago 1, Efesios 3 y Juan 5. Y lo vamos a hacer en forma de oración y ustedes los invito a que lo declaren de fondo, porque lo que va a acontecer a partir de este momento son declaraciones espirituales. Y las declaraciones espirituales, queridos hermanos, quiero que sepan que son demasiado importantes en el rango espiritual. El Salmo 37, versículos 4 y 5 dice: deleítate a sí mismo en tu Creador, y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Encomiéndale a tu Creador tu camino, y confía en el Padre, y confía que Él hará. Él hará. Sí, Padre Celestial. Esto lo confirma Juan 14, versículos 3 y 14, donde dice el mismo Señor Yeshua: y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré. Él hará. Y te pedimos, Padre, en esta hora encomendamos todo lo que tenemos, nuestras vidas, nuestras finanzas, nuestros seres queridos, esta mesa de trabajo, el ministerio, los hijos espirituales, lo encomendamos, lo ponemos en tus manos, Padre. Tú vas a hacer la obra en cada uno de todos nosotros. Esta palabra será de muchas bendiciones. Encomendamos las redes sociales, nuestros canales de redes sociales, que sean de bendición, porque estamos hablando de bendición. Y que seamos de bendición, y lo que le escuchan y la vuelven a predicar, que sean de más bendición. En 1 Juan 5, versículos 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que hayamos pedido, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Tenemos las peticiones que hayamos hecho. Jabes sabía que tenía las peticiones que hacía, por eso la recibió, porque tenía fe, estaba convencido de que se iba a concretar lo que estaba pidiendo, porque no lo estaba pidiendo para un mal, sino que lo estaba pidiendo para un bien, para una bendición. En Mateo 7:7, del 7 al 11 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Qué importante esta palabra. Y pone un ejemplo: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, que significa regalos, a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Por eso Santiago 1:6 recalca y dice: pero pidan con fe, no dudando nada. Queridos hermanos, no duden, pidan con fe. Pedir con fe es usando la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Por eso es que la palabra del Señor en Efesios 3, versículo 19 al 20 dice, esto es impresionante lo que dice el versículo 20 de Efesios capítulo 3: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos. Entonces pedimos, pero resulta que viene con plus, te da con abundancia, porque es de bendición cuando clamamos y oramos. Pero ¿qué tiene que haber en nosotros? Un poder. ¿Y cuál es ese poder, pastor? El poder del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y cuál es el requisito? Lo dice en Juan 15:7. Con este requisito vas a obtener todo lo que vos quieras recibir, como lo hemos leído que le dijo a Israel en Deuteronomio 28. Y dice así: si permanecéis en mí y estas mis palabras permanecen en vosotros, ustedes, escuchen esto, ustedes van a pedir todo lo que quieran y os será hecho. El requisito es si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Esto significa que el Espíritu, el Ruach HaKodesh, está en nosotros, para declarar, para pedir. Gracias, Padre Celestial, te estamos pidiendo. Y yo en este momento te pido, Padre Celestial, por aquellas personas que por fe están escuchando y están anhelando la sanación y la salud, que sean sanados, Padre, en nombre de Yeshua. Pon tu mano poderosa, Señor. También te pido, Padre, por aquellas personas que están sin trabajo, atravesando una necesidad en las finanzas. Hazle llegar esa ayuda y que se abran los cielos de bendición en el área de la finanza, Padre Celestial. Aquellos que están luchando con tormentos espirituales por algunos acontecimientos, ya sea de curanderismo, brujería y de todo lo que ustedes saben que está relacionado con el ocultismo, envía tus ángeles protectores y guerreros, Señor. Tenés que arrepentirte, pedirle perdón al Señor por tus pecados. Acércate a congregarte, recibir el cuerpo y la sangre que es para perdón de pecado. No desmayes, no te quedes, no te aísles. La Biblia dice que tenemos que formar el cuerpo. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice: si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo nos limpiará de nuestros pecados, de nuestras maldades. Pero si decimos que no hemos pecado, dice, le hacemos mentiroso a Él. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si has llegado hasta este momento es porque Dios lo ha permitido. Y es porque Dios te ama y quiere que seas salvo. Y quiere bendecirte como Jabes fue bendecido, porque creyó a las promesas que le hicieron a Abraham y las promesas nuevas en el nuevo pacto. Te invito a que digas estas palabras conmigo basado en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Padre Celestial, en esta hora yo me arrepiento de mis pecados. Quiero conocerte, Señor. Mi vida pongo en tus manos. Yo reconozco en este día, en esta hora, reconozco como mi Señor y Salvador a tu Hijo amado, a Yeshua Jesús. Mi vida pongo en sus manos para recibir todas las promesas de bendiciones. Sé que tú lo levantaste entre los muertos y así seré levantado yo entre los muertos. Te doy gracias, Padre. Amén. Sigue tu oración, congregate, acércate, que el Señor te bendiga. Queridos hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor esté con todos vosotros en todos los hogares y todos los que están escuchando. Nos despedimos del canal de YouTube. Ya vamos a estar leyendo los mensajes de texto que nos han llegado a la radio. Nos quedan 10 minutos. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Mauro, bendecido querido Mauro. En la mesa de trabajo nuestra querida Esther, nuestra querida Gaby, gracias querido. Mi querida esposa Melanie nos deja el saludo para todos vosotros y todo el ministerio de trabajo Somos Yeshua El Salvador. Que la paz y la gracia de nuestro Señor estén con todos vosotros. Esta enseñanza la vas a encontrar en nuestro canal de YouTube, Clase Bíblica Ferreira. También la vas a encontrar en el canal de la radio, La Predicadora 94.1, y la vamos a estar sembrando. Quiero que sepan que este programa ha sido patrocinado nuevamente por nuestro querido Ricardo, distribuidora de Agua La Nieve, a cual le agradecemos profundamente. Que la paz y la gracia estén con todos vosotros y como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.